Bienvenidos a todos a este emocionante video sobre los 20 goles más locos de la historia de los mundiales. El fútbol es un deporte lleno de sorpresas y momentos épicos, y los goles son el corazón de la emoción en este deporte. En este video vamos a repasar los 20 goles más asombrosos, impresionantes e inolvidables en la historia de los mundiales, desde los primeros torneos en la década de 1930 hasta los más recientes en los años 2000. Algunos de estos goles son famosos por su habilidad y técnica, mientras que otros son recordados por su importancia en los resultados de los partidos. Prepárense para un viaje emocionante en la historia del fútbol mundial, mientras revivimos los momentos más memorables de los mundiales. Pero antes, te invitamos a que le des like y suscríbete al canal, activando las notificaciones para que estés al día con nuevos contenidos del Deporte Rey. Ahora sí, comencemos. El fútbol es un deporte que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, y en los mundiales, la emoción y la pasión llega a su punto máximo. Uno de los aspectos más emocionantes de este deporte son los goles, que pueden ser el resultado de una combinación de habilidad, estrategia y suerte. En este video nos adentraremos en la historia de los mundiales para explorar los 20 goles más locos e impresionantes que se han marcado en este torneo. Estos goles son un testimonio de la brillantez y el ingenio de algunos de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Y para empezar, en el número 20 tenemos al delantero alemán Carsten Preprak, quien sorprendió a todo su equipo con un gol que destrozó las opciones de Argentina de ganar aquel partido. Pero esto no es nada comparado con lo de Dennis Bergkamp le hizo a Argentina en 1998, en el número 19 de nuestra lista. El holandés humilló a Argentina con este gol increíble. Bergkamp recibió el balón en el centro del campo y tras una larga carrera, se plantó solo delante del portero argentino. Bergkamp no se puso nervioso y con un toque sutil mandó el balón al fondo de la red. El gol fue tan bonito que los aficionados argentinos se quedaron sin palabras. Pero no fue tan humillante como lo que hizo Ronaldinho, que se quedó con el puesto 18, solo tenía 22 años y acababa de fichar con el PSG, pero aún no era una superestrella. Así que cuando tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades al mundo, hizo este gol que fue tan bonito que los aficionados de todo el mundo quedaron boquiabiertos, lo que le valió inmediatamente un contrato en el Barcelona. Pero no estableció un récord mundial como en el número 17, porque lo que hizo Toni Kroos en el año 2014 en el partido entre Alemania y Brasil no se había hecho nunca. Solo habían transcurrido 24 minutos de partido y Alemania ya había marcado 2 goles, pero eso no fue suficiente para Kroos. Los aficionados brasileños ya lloraban, pero Alemania quería humillarlo. Sí, dobló el marcador en solo 69 segundos en ese partido. Terminó 7-1 para Alemania e impresionó al mundo entero. Pero en el 16 hay un jugador que anota aún más rápido. Hakim Ziyech solo necesitó 11 segundos para eso. Sé que ese gol no fue tan bonito, pero les dejo los más bonitos para más tarde, para los 5 primeros, pero en el número 15, fue en la final de la Copa del Mundo de 1970, Italia contra Brasil. Fue un partido especial para Pelé, su último partido de la Copa del Mundo. Todo su legado estaba en juego, así que sabía qué hacer cuando Rivelino tuvo el balón. Sí, realmente saltó más de 30 centímetros, alcanzó el balón 1,5 metros en el aire y estuvo colgado allí durante casi un segundo entero. No es de extrañar que se convirtiera en el único jugador hasta la fecha que ha ganado 3 veces la Copa Mundial. Pero ese gol no fue tan llamativo como tan hermoso como el número 14. Solo habían transcurrido 3 minutos del partido de Colombia y ya sufrían una roja. Por este manotazo las cosas no pintaban muy bien y estaban abajo 1-0. Así que cuando Colombia recibió un tiro libre, Quintero, y de un plan astuto, eso es ingenioso. Pensé que la gente solo hacía estas cosas en FIFA, pero eso no es tan inteligente como en este puesto 13, lo que hizo Diego Maradona. Verás, en aquel entonces no había árbitro asistente de video, así que podías salirte con la tuya. Mucho más incluso, marcar con las manos ese gol ha pasado la historia. Y si buscas en Google, Diego Maradona, mano de Dios, es lo primero que aparece. Está bien ese gol, pudo haber sido suerte, pero el siguiente gol de Diego fue pura habilidad, mi tipo.
era imparable en aquel partido contra Inglaterra porque lo que hizo después es uno de los momentos más famosos de la historia del fútbol. Diego literalmente humilló a todo el país de Inglaterra. Pero en este 12 contemos toda la defensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 defensas confundidos, pero al menos los porteros vieron venir el balón porque los tiros libres de Roberto Carlos van tan rápido que apenas pueden verlos pasar volando. Y ya estamos en el número 11. Mira esto, el portero no tenía ninguna oportunidad, lanzó esa pelota tan rápida que alcanzó una velocidad de 105 millas por hora. No es de extrañar, porque llaman a Roberto Carlos el hombre bala. Sí, Brasil dominó la Copa del Mundo ese año. Esperen a ver este puesto número 10, lo que hizo Ronaldo en la final. Ese gol llevó a Brasil directamente al título, siendo la segunda vez que Ronaldo levanta el trofeo. Pero, aunque este número 9, la presión era alta, siguió siendo un gol fácil, sobre todo si lo comparamos con lo que hizo Maicon contra Corea en 2010. ¡Dios! Sí que sabe lanzar una curva ese gol, le dejó llorando al resto del partido. Igual que el octavo cuando David Beckham dejó a Grecia llorando en el campo durante unas horas, minutos 93, la patada final para decidir quién iría al Mundial. Los errores no pueden ser más locos, ¿verdad? Bueno, cuando David cambió un paso adelante y recordó el flash pass, la última vez que tuvo la oportunidad de participar en un mundial, el guapo Day se derrumbó provocando la derrota de su país y convirtiéndose en el hombre más odiado de Inglaterra. La situación se descontroló totalmente, hasta el punto de que él y su familia recibieron amenazas de muerte, que les aterrorizaba hasta el punto de no querer salir de casa. Pero ahora Beckham tenía por fin una oportunidad de salvarse a sí mismo y a su familia. Ese gol aseguró a Inglaterra un puesto en la Copa del Mundo, pero bueno, no fue el gol más loco de ese año, porque ese sería el número 7 de nuestra lista. Verás, los delanteros y los extremos brasileños son conocidos por su habilidad y su capacidad de remate, pero ¿quién iba a decir que un defensa como Emerson podía hacer esto? Si en esa patada en bicicleta fue una locura, pero casi le rompe la espalda. Por suerte, no todo el mundo se ha doblado hacia atrás para marcar un gol. Le deberían preguntar a Joe Cole en este número 6. Ese tiro es uno de los mejores goles de Inglaterra en cualquier mundial de la historia. Pero sinceramente no es nada comparado con el gol más loco de Holanda en la historia de los mundiales. En este número 5, con 1 contra 0, Holanda estaba desesperada por tomar impulso en los últimos minutos de la primera parte. Van Persie dio un salto de fe, la precisión, la sincronización, uno de los goles más difíciles de la historia. De hecho, muchos afirman que fue el mejor cabezazo de todos los tiempos. Así que, con eso, Van Persie se puso en los libros de la historia. Pero no fue el único holandés, y es la número 4, porque este gol de Giovanni Van Bronckhorst dejó a todos boquiabiertos. No me extraña que fuera el gol de la Copa 2010. Pero bueno, las cosas solo se ponen más locas a partir de aquí, porque finalmente llegamos a los 3 primeros, donde un jugador dejó a todo un equipo preguntándose si estaba alucinando porque estaba en el puesto número 3. Sí, al llegar a este partido, James Rodríguez estaba que ardía. Ya había marcado 5 goles en el torneo, así que solo era cuestión de tiempo que marcaran los 6, ganando la Bota de Oro gracias a ese gol, y fue fichado por el Real Madrid, convirtiéndose en el jugador colombiano más caro de la historia del fútbol. No obstante, para el número 2 debemos profundizar en la historia, en la data 1982, Brasil contra la Unión Soviética. Ese gol fue pura habilidad y un tiro perfecto a la profundidad de la red. Eso sí fue loco, pero te estarás preguntando si hay uno superior a este. Pues sí, llegamos al número 1, si hemos dejado lo mejor para el final. Este es el gol más loco de la historia de los mundiales. Argentina contra México. Las cosas no pintaban bien para Argentina, porque México abrió el marcador a los 6 minutos de juego. Por suerte, Crespo se hizo cargo del equipo y marcó el gol del empate, pero aún así Argentina necesitaba ganar para pasar a la siguiente ronda. Intento tras intento, la pelota simplemente no podía golpear la red. Se habían jugado los 90 minutos, la prórroga acababa de empezar, Argentina necesitaba un milagro y a los 98 minutos de juego, eso es exactamente lo que consiguieron, y así como así el partido había terminado. Y ahora, ¿qué piensas de estos goles? Que fueron una total locura. Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video sobre los 20 goles más locos de la historia de los mundiales.
Estos son algunos de los muchos goles increíbles que han ocurrido a lo largo de los años. Si les ha gustado, denle un like y suscríbanse al canal El Once Ideal, activando la campana de notificaciones para que no te pierdas de más contenido interesante del deporte rey. Si tienen algún gol favorito que no mencioné en este video, déjenlo en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!